Buenos días a todas y a todos. Me presento. Soy la doctora María Josefa Raceto, editora responsable de la revista de Educación en Biología, y les doy la bienvenida al encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia, organizado por la revista de la Asociación Docentes de Biología de la Argentina, ADVIA, conjuntamente con el Profesorado de Biología de la Universidad Nacional del Comahue y el Profesorado de Biología de la Universidad Nacional de Río Negro, ambas instituciones localizadas en la Patagonia Argentina. La revista de Educación en Biología es una publicación semestral que se edita desde 1998 y que contiene artículos de investigación, experiencias educativas, tesis, entrevistas, reseñas y comentarios. Está en línea y tiene acceso abierto. Es un medio de intercambio y de difusión de la producción en didáctica de la biología, que se inició aportando a la conformación de ese campo de estudio. La publicación durante estos 22 años fue posible por el aporte solidario de las socias y socios de la ADVIA y la gestión de los equipos y comités editoriales que se fueron sucediendo en el tiempo. Es necesario destacar la tarea fundacional de las primeras editoras, las doctoras Nora Valeira, Analía de Longi y Gertrudis Campaner. Tanto la visión educativa como el valor académico proyectado a largo plazo permitieron que hoy la revista se encuentre en este lugar. Gracias a ellas tres compañeras que supieron generosa y solidariamente abrir un camino y sentar bases sólidas para los avances alcanzados. Como equipo editorial, la pandemia nos encontró pensando en planificar un encuentro para acercar la revista al colectivo docente y a los equipos de investigación para promover la producción y publicación de artículos. El nuevo contexto mundial de pandemia y las situaciones emergentes que como docentes comenzamos a transitar, nos llevó a replantearnos la idea original. Pensamos que el gran impacto que sacudió nuestras prácticas y la resignificación de nuestra tarea de educar necesitaba un lugar, un tiempo, un espacio para encontrarnos y compartir estas experiencias inéditas y singulares que como pudimos, con las herramientas que teníamos, fuimos reconfigurando las prácticas para sostener la escuela, que pasó a estar mediada por la virtualidad. Y de esta manera nos pusimos a trabajar con las dos universidades para planificar y gestionar este encuentro, sin dejar de pensar que la escuela es el estar presente. Mientras caminamos hacia la presencialidad, hoy compartimos nuestras experiencias de investigación y de enseñanza en este espacio virtual. En el encuentro hay diversas actividades, 2 conferencias, 4 paneles, un encuentro de estudiantes de profesorados de biología y 12 foros en los que se expondrán 220 ponencias referidas a la enseñanza de la biología, a su didáctica, en diversos contextos y niveles educativos. Compartiremos trabajos provenientes de las distintas provincias argentinas y de colegas de otros países. Deseamos que este sea un encuentro que nos permita conformar nuevos vínculos para regresar a la presencialidad con fundamentos más sólidos, estrategias y herramientas para formar un estudiantado en un pensamiento crítico
que permita construir una sociedad más justa y solidaria. Antes de finalizar, en nombre mío y de mis compañeras del equipo editorial de la revista, la doctora Maricela Ochelli de la Universidad Nacional de Córdoba y la especialista Miriam Ortiz de la Universidad Nacional de Río Negro, expresamos nuestro reconocimiento al doctor Pablo Macchi de la Universidad Nacional de Río Negro y al magíster Alfonso Aguilar de la Universidad Nacional del Comahue, que aceptaron la propuesta y se integraron entusiasta y generosamente a generar el encuentro. También a las y los integrantes del comité académico y del comité de organización. Y en forma especial, un muchas gracias caluroso a las profesoras y profesores que van a participar en estos 5 días en las actividades previstas. Que la pantalla no nos quite la calidez, la alegría y la humanidad del encuentro. Gracias por estar. Y ahora me toca presentar la primera actividad, la primera conferencia, a cargo de la doctora Alcira Rivarosa. Bueno, ¿quién es Alcira? Alcira es profesora en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es máster en Epistemología y Metodología Científica y doctora en Educación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, de España. Se desempeñó como profesora responsable de Didáctica, Epistemología, Historia de las Ciencias y Educación para la Salud en los profesorados y licenciatura de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Es fundadora y codirectora del programa de investigaciones interdisciplinares para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia de la Universidad de Río Cuarto 97 y 2019. Es en donde se abordan proyectos de investigación y formación en el ámbito de la educación en ciencias, biología, física, química e ingeniería. Ha sido coformadora y presidente de la Asociación Nacional de Docentes de Biología de la Argentina, es integrante actual del comité editorial de la revista de Educación en Biología, y también sigue participando en actividades de nuestra asociación como este encuentro. Ha ejercido como maestra y profesora en todos los niveles del sistema educativo, asesorando innovaciones educativas y estudiando durante 30 años las prácticas educativas en ciencias naturales, en biología en particular, y modelos de innovación didáctica curricular. Ha coordinado y asesorado y dirigido programas de investigación y formación docente nacional e internacional en el campo de la didáctica de la ciencia, la educación ambiental y la docencia universitaria. Publicó libros, capítulos, trabajos científicos, también es directora de becas, proyectos de formación doctoral, maestría y especialización, en alrededor de 30 tesis de grado y posgrado. Ha participado y aún continúa siendo como autora y coordinadora de cursos de posgrado, programas municipales y gremiales de alfabetización científica y ciudadana, y ha obtenido varias becas y pasantías internacionales en diversas instituciones, como Bilbao, España, la Universidad de Granada, la Autónoma de Madrid. Bueno, Alcira, para nosotros y nosotras es un placer encontrarnos en este espacio, y bueno, te escuchamos atentamente. Muchas gracias por estar. Acá estoy intentando compartir pantalla. No me...
no me deja poner la primera. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien, Alfonso? Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias, Mari, en nombre de la asociación, en nombre de la revista. Es un gusto y un honor poder participar en este evento que me conmueve profundamente porque me doy cuenta de lo que se sembró hace ya muchos años, 17 años prácticamente, con la asociación, y cómo fue creciendo, ¿no? Como red de trabajos, red de vínculos, red de asociaciones, de otras asociaciones que no son solamente de la Argentina, sino de otros países, y de qué manera cuando se hacen convocatorias estas tan amplias para invitar a participar, se suman rápidamente, ¿no? Hay como una confianza que circula entre todos y que me parece que le da un sentido de permanencia y de continuidad con las nuevas generaciones, ¿no? Así que muchas gracias, gente de la universidad, muchas gracias, asociación, por esta invitación. En realidad es una invitación para que yo también piense lo que nos está pasando, ¿no? Si el desafío fue buscar una manera de dialogar a través de la pantalla, que no es mi mejor estilo. Me gusta verle los ojos a la gente, las expresiones, los movimientos, sentir los ruidos, esas cosas que en este momento no puedo, porque estoy hablándole a una pantalla. Pero espero conmover e interpelar a los que están escuchando con algunas cosas que hoy nos atraviesan, que tienen historia, pero con dos objetivos, ¿no? Ensayar preguntas, pero también ensayar ilusiones, ensayar nuevos sentidos. Mari bien decía que esta pandemia mundial nos enfrenta a una crisis, por supuesto, que viene sumado y arrastra una mochila de endemias diferentes sobre rutinas, poderes, prácticas, cuestiones que nos preocupábamos y que queríamos cambiar y no teníamos tiempo para pensar, ¿no? Ahora, precisamente, todas esas endemias que hemos arrastrado conforman las preguntas que no son solamente hoy de la pandemia, sino son históricas, contextuales, fuertemente ideológicas, ¿no? Preguntas que nos hacemos cotidianamente, cada uno en su casa, a través de la pantalla, y que intentamos hacerlo colectivo, ¿no? Intentamos trascendernos como personas y mirar a los otros, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos aprendiendo en estos momentos, ¿no? ¿Qué cosas estamos levantando de esta nuevo espacio, nuevo tiempo, ¿no? Como dice Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas, ¿no? Es decir, esto que nos puso pata para arriba, ¿no? Es un tiempo distinto, un tiempo para pensar, un tiempo para pensarnos, pensar con otros, y recuperar las cosas valiosas que hemos colectado, ¿no? Como capital cultural y capital de conocimiento y capital de prácticas, y algunas otras que hay que pasar por el sedazo, ¿no? Hay algunos autores que dicen fuertemente, hay que demoler cuestiones que ya sabíamos que teníamos que cambiar, ¿no? Lo interesante de esta situación es que un corpúsculo pero muy pequeñito, de 0,06 micras, ¿no? Micras, pequeñito, ha tenido la particularidad impresionante de detener el espacio y el tiempo. Un espacio y tiempo que veníamos súper acelerados, cargados de estreses, ¿no? De tipos de trabajo veloces en distintos momentos, necesidad de sosiego, necesidad de tiempos para pensar. Pero no solamente lo paró a nivel individual y personal, sino que lo pudo parar al tiempo y el espacio relativo de Einstein a nivel mundial. Vivimos una sociedad que está fuertemente atravesada por una dimensión mundializada, tecnologizada, multicultural, pero que cada vez se ve fuertemente desigual, fragmentada y desigual. Es una paradoja en donde transitamos, ¿no? En donde queremos certezas, pero la vida precisamente es desorden, ¿no? Desorden, cambio, equilibrios sostenidos a lo largo del tiempo. Precisamente estas
estos momentos son momentos de volver a pensar no solamente lo que aprendemos, lo que estamos aprendiendo, sino lo que deberíamos desaprender. ¿Cuántas cosas se activan frente a esta situación? ¿Cuántas imágenes? ¿Cuántos mitos colectivos, productos de la misma pantalla, productos de nuestras propias subjetividades, hemos activado en este tiempo? ¿Cuántos discursos nuevos han aparecido, ¿no? Aparecen y desaparecen, porque hoy la imagen no es una imagen que se sostiene, sino es una imagen móvil, y nuestro cerebro no puede capturarlas a todas. Entonces, maravilloso estos momentos de encuentro que nos permiten acercarnos con todos estos miedos e inseguridades que está instalando esta situación inédita, ¿no? Una situación extraordinaria, para la que las viejas preguntas y los conocimientos que teníamos no siempre tienen todas las respuestas, ¿no? Entonces entramos en esta confusión y en este dilema entre cuáles son los mejores discursos que tenemos que atender, cuáles son. ¿Cuáles son los mitos que capturan nuestra imagen de la realidad? ¿Cuáles son ellos? Algunos mitos son viejos, tienen que ver con la situación de la vida, el origen de la vida, la muerte, la esperanza, lo bueno, lo malo, lo que es falso, lo que no es falso, lo que nos invita a mantener las certezas y las incertidumbres que tendríamos que estar incluyendo, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Son un conjunto de representaciones que nosotros somos creencias. Vivimos con ellas, transitamos con ellas. Esas creencias están cargadas de distintos tipos de discursos con intencionalidad social y política, que muchos de ellos están generados precisamente para que aumentemos nuestros miedos, ¿no? Porque las certezas están frágiles. En realidad, en el entremedio, nos cuesta mucho sostener las esperanzas. La esperanza es una puerta a la diversidad, una puerta a la oportunidad, dicen los autores, ¿no? Entonces encontramos explicaciones múltiples, diversas, esotéricas, pseudocientíficas, mágicas. Queremos que alguien nos salve de la situación, ¿no? Apelamos a explicaciones como rápidas de falsa causalidad, en donde dicen los autores estamos casi que la racionalidad pasa a ser un lujo. Queremos respuestas rápidas, soluciones eficaces para todo el mundo, feliz, urgente, para problemas que son cada vez más complejos, más profundos, en donde estamos como en una especie de dilema, un dilema y una paradoja, como encerrados. Por lo tanto, el desafío es volver a pensarnos, ¿no? Volver a recuperar las preguntas históricas, preguntas que las saqué de casi 30 años de trabajo, ¿no? Preguntas que le he hecho a mis alumnos, a los futuros profesores y maestros durante mucho tiempo y que hoy vuelven a tener vigencia. ¿Cuál es el valor conceptual, político, cognitivo de lo que estamos enseñando hoy? Posiblemente en el paneo de trabajos que van a escuchar en estos 5 días aparezcan no solamente contenidos a ser enseñados, sino el valor y la significación y el sentido de esos contenidos, tanto para nuestro cerebro pequeño y humilde, como para aprender a mirar el mundo de otra manera. ¿Para qué formar jóvenes, profesionales, científicos, profesores para los próximos 30 años? Una pregunta vigente, ¿cómo será este mundo? Sobre el cual hay que seguir educando como oportunidad, como posibilidad de mirar mundos posibles, vale esa redundancia, de aprender a vivir con las inconsistencias, las inseguridades que el mundo que hemos gestado nos está brindando. ¿Cuáles son las tensiones y problemáticas que nos atraviesan? ¿Cuáles son? Las de hoy, pero que serán las de mañana, ¿no? La mayoría de la gente quiere hablar de la pospandemia. Esta pandemia ha instalado un estilo que no va a ser fácil de erradicar en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Porque nos ha atravesado en distintos planos. ¿Qué saberes deberíamos incluir en la formación de los educadores de biología, al menos en nuestros hermosos territorios como Latinoamérica, ya que tenemos no solamente gente de nuestro país, sino de las otras geografías? Por esto el recorrido de estas preguntas e ilusiones que voy a tratar de compartir, que pretendo que los interpele un poquito y que haga de espejo con lo que ustedes sienten y lo que viven, que no sea una cuestión nada más que racional, sino también sea emocional, tiene que ver con esto de hacer girar todos los saberes que ya tenemos, los
que hemos capitalizado, más los saberes que provienen de la investigación didáctica, la investigación en el ámbito de la educación, con otras voces, ¿no? Con otros permisos que me he tomado de tomar algunos autores que nos ayudan a mirar desde otro lugar. En este caso es Charles Rancière, que es un filósofo francés, ¿no? Que discute sobre cómo nos atraviesa el acontecer y las rupturas, que son las crisis, ¿no? De las cuales queremos salir, ¿no? Queremos que alguien nos resuelva las crisis. Ya las crisis forman parte de nuestra forma de vida, al menos en este planeta. A Zizek, que es otro filósofo esloveno, que nos ayuda con su interpretación a otros modos de mirar nuestra realidad, ¿no? De construir otra interpretación ideológica del mundo que miramos. Sousa Santos, que nos vienen a aportar desde Portugal para toda América Latina, que somos muy lectores de sus interpretaciones, cuáles son las epistemologías ausentes, cuáles son los saberes que todavía no nos hemos atrevido a incluir en las currículas y son cada vez más necesarios. Y por supuesto, alguien que nos ayude a pensar sobre nuestro oficio de ser profesor, las didácticas, ¿no? La Rosa y Escliar, dos especialistas que trabajan una relación entre la pedagogía y la literatura y el valor del trabajo del maestro, el valor del trabajo del formador. Vamos a intentar hacer ese recorrido. Empezando con Rancière, Rancière nos devuelve la necesidad de nuevas reflexiones, tanto epistemológicas como culturales y más amplias, ¿no? Más sociopolíticas, socioeconómicas, antropológicas, rompe el orden establecido. Esa normalidad que todos queremos. Queremos volver a la escuela. ¿Cuál es la normalidad que volvemos a querer? Las mismas paredes, una multiplicidad de materias, todas desconectadas entre sí, el no diálogo de los maestros porque no tenemos tiempo, los timbres que rompen el tiempo, una escuela que tiene más de 130, 40 años con la misma estructura. ¿Cuál es la crisis? ¿Y qué es lo que nos rompe? ¿Cuál es la ruptura? Para verla como oportunidad, o como oportunidad para que conservar o demoler lo que estamos viviendo, o sea, como un buen trabajo de metarreflexión y metacognición crítica. Muy bien. ¿Qué diríamos los maestros y los profesores en el aula cuando suceden estas cosas? Que interrumpe la directora, interrumpe la compañera. Bueno, recapitulando, volviendo nuevamente a retomar, es decir, estaba apostando a usar las voces de grandes pensadores para iluminar, digamos, nuestros propios recorridos, ¿no? Entonces, bueno, Rancière dice que el acontecimiento provoca crisis, pero que es una oportunidad. Y que nos indica esto, qué lugar ocupamos nosotros, ¿no? ¿Dónde nos vamos a parar a conservar o a demoler lo que vivimos? ¿Y cómo nos interpela el acontecimiento, la crisis? Y nos interpela en distintos planos. A nivel de la ciencia, porque aparecen nuestras confusiones respecto a si todos los saberes que tenemos dan respuesta a la problemática. ¿Cuánto sabemos de los virus? ¿Cuánto sabemos de los glóbulos blancos? ¿Cuánto sabemos de lo que implica una pandemia, una epidemia? ¿Qué pasa con la geografía, la geopolítica de la problemática, no solamente la biodiversidad distribuida en el mundo? Por lo tanto, atraviesa en distintos planos, ¿no? Confusiones entre quién lo produce, quién no lo hace, cuáles son las prácticas a las que nos sometemos frente a esta situación, quién toma decisiones, ¿no? Que por supuesto roza también lo político, roza el conjunto de palabras que creamos, ¿no? Entonces hay tironeos entre aquellos que dicen que el virus no existe, que esto no es un problema solamente de países, tiene que ver con la ideología, es decir, tenemos una confluencia de discursos que nos atraviesan y que nos tironean, ¿no? Y que necesitamos encontrar argumentos sólidos en donde apelamos a recuperar los saberes aquellos que nos dieron cierta certeza, ¿no? Pero el arte, ¿por qué nos atraviesa el arte? El arte de la comunicación. Nos ha cambiado el espacio y el tiempo de tal manera que ahora tenemos que apelar a la pantalla. Es decir, dejamos de mirarnos. Hay una relación entre cuerpo-imagen, cuerpo-pensamiento, cuerpo-dolor, en donde la artesanía de comunicación, la artesanía de los vínculos, tiene que ser nueva. Entonces nos incomoda terriblemente porque no podemos sentir al otro. Lo vemos, pero no lo terminamos de conocer. Ahí nos afecta en el amor, nos afecta en la forma en la que estamos mirando las cosas. Con lo cual, la crisis nos va como desgajando, ¿no? En distintos planos, ¿no? Y eso tratamos de cubrirlo con algún tipo de discurso, con algún tipo de interpelación que nos dé cierta satisfacción, que nos dé cierta comodidad,
cierto descanso mental y descanso grupal. La crisis que atraviesa hoy, como crisis, como acontecer que nos rompe, tiene una larga historia. La crisis en la educación científica tiene más de 60 años de estudio, ¿no? Que viene apostando a cuáles serían los problemas más fuertes que tenemos. Todos ustedes en su formación lo deben haber leído. ¿Cómo elegir saberes a la hora de enseñar o a la hora de investigar? Cada vez hay más conocimientos sobre la biología pasaba a ser la vedette del siglo XXI, cantidad de datos, de información, de modelados, de explicaciones nuevas, de modelos alternativos para explicar lo que pasa con la vida, sostener la vida, entender la muerte, los cambios, las transformaciones, que al enseñar se hace difícil. Es una selección. ¿Qué saber hay que enseñar para los próximos 20 años? Otra cuestión que nos interpela hace rato es cómo estamos aprendiendo, cómo aprendemos. Hemos entendido, gracias a los desarrollos de la psicología básica, la psicología cultural, la antropología social, la antropología cultural, hemos entendido que el aprendizaje es un proceso que no solamente es interior, sino que activado desde afuera, pero que tiene que ver con múltiples formas de representación del mundo, que aprendemos en distintos escenarios, que no son solamente los de la escuela. Por lo tanto, en dónde aprendemos, no solamente cómo aprendemos, ha pasado a ser un elemento muy importante que tironea las didácticas clásicas, ¿no? Porque tenemos conocimientos aprendidos desde la cuna hoy, a partir de la mediación de múltiples representaciones, ¿no? Sociales, tecnológicas, discursivas, que nos enriquecen como sujetos, pero a la vez que nos promueven ciertas rupturas adentro de la forma de comunicar, no individual, sino con principios mucho de mayor democracia, que es la que estamos necesitando en nuestras aulas, ¿no? Por lo tanto, cuando uno mira este siglo XX que va pasando ya, hay que volverlo a mirar porque acá están los saberes acumulados de la biología, es impresionante la cantidad de información, de respuestas explicativas, de avances que ha habido a lo largo del siglo XX que impactan fuertemente en el siglo XXI, ¿no? Nuevos conocimientos a los cuales la biología se enriquece. Es una ciencia apasionante. ¿Por qué? Porque trabaja sobre la vida, pero la vida de todos, ¿sí? La vida de lo que vemos y de aquello que no vemos, que nos cuesta mucho, a pesar de más de 300 años de entender el mundo microscópico, los saltos entre niveles de organización de la vida todavía nos cuestan mucho. Entender la evolución poblacional sigue siendo un obstáculo. Entender la mirada ecológica, con la interacción con los enfoques ambientales hoy, que hace ya desde la década del 30 que venimos trabajándolo, prácticamente 30, 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que esta estructura de ADN, RN, RNA nos gobierne de la manera que nos gobierna, ¿no? Por supuesto que esos conocimientos no son puros, no están encerrados en las bibliotecas o en los libros, ¿no? Han sido usados a lo largo del tiempo, en distintos momentos, provocando ecocidios, deforestaciones, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, introducción de exóticas, esas palabras que utilizamos para decir, como si fueran cuestiones que se generan por generación espontánea, ¿no? Las guerras biológicas, las vacunas que hoy están resistidas, ¿no? Porque no sabemos si las vamos a poner, no sabemos el efecto. Tanta historia, ¿no? Que tendríamos que recorrer sobre estos saberes que nos han dado posibilidad. Por ejemplo, la relación entre la biología y la química. Todos los nuevos productos químicos que tienen que ver no solamente con mejorar la calidad de relación entre el agua, el suelo y la tierra y la producción, ¿no? Para poder comer en este mundo, sino tiene que ver también con la cantidad de contaminantes, contaminaciones crónicas y silenciosas que se van acumulando en esa tierra, ¿no? Entonces, es como que nuestros saberes están muy anclados en la necesidad de sostener la vida en este planeta, distintas vidas, pero por supuesto que la que tiene más valor y más peso es la vida humana, ¿sí? Las otras son como de menor categoría. La vida mirada solamente en la vida del hombre, ¿no? Es un pie espectacular. Fontowicz, que es un estadista que trabaja mucho con las imágenes, hace matemática, estadística y es dibujante, ¿no? Y entonces dibuja cómo el devenir de la vida humana, cultural, ha generado erosiones múltiples en este mundo, ¿no? Que no son solamente ecológicas. Perdemos la biodiversidad,
La diversidad silvestre en los últimos estudios realizados se ha perdido, casi no quiero buscar el dato exactamente, el 68% de la vida silvestre se ha perdido en el planeta. Queda solamente un 25% de vida silvestre. Entonces es como que las pérdidas no son solamente ecológicas, sino también culturales, porque se va perdiendo el espacio de vida de la gente cuando se cambia y se transforma el espacio natural. Y de equidad, porque algunos pueden sobrevivir mejor y otros no tienen una oportunidad. Entonces, la biología hoy tiene tendencias que se abren al siglo XXI, son maravillosas. Asociaciones entre disciplinas, la infomedicina, la robótica, la biodiversidad y la economía ecológica, palabras que estaban como alejadas cada vez se van acercando, porque parecería ser que los recursos naturales no son infinitos, los recursos de la vida son finitos, pero seguimos teniendo la idea de lo infinito de la tierra, de lo infinito de los minerales, de lo infinito de las plantas, ¿no? Biología de la conservación o de la restauración, nuevamente estudiar la etología, relaciones entre disciplinas, pero por supuesto son nuevas preguntas, nuevos significados, nuevos procesos y tiempos de maduración, ¿no? Para poder incluirlas. ¿Qué nos debería preocupar, al menos, sobre toda esta cantidad de conocimientos de nuestra enseñanza de las ciencias biológicas, ¿no? En principio, no solamente la cantidad de saberes que podemos repetir y reiterar, sino cuáles son las imágenes que el conocimiento de la biología reflejan social y culturalmente. Fíjense hoy qué importante la imagen del virus. Hay bromas, hay chistes, hay teatro dando vueltas sobre la estructura del virus, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué imagen está dando? Hay una visión teleológica, creacionista, evolutiva atrás de las imágenes. ¿Cuáles son? Mayores vínculos entre el conocimiento, esos niveles de complejidad macro y microscópicos, y la práctica científica, ¿no? ¿Por qué se demoran tanto los científicos en sacar una vacuna? ¿Por qué hay que esperar tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos esperado una vacuna, al menos en nuestro país, sobre la fiebre hemorrágica argentina? Todavía no está dando vuelta. Recién ahora hay una vacuna para tratar de calmar el problema del virus del ébola en el África, que se lleva millones de gente. Es decir, los tiempos de la práctica científica que experimenta y argumenta no son los mismos de la vida cotidiana, que son rápidos, urgentes, ¿no? Que necesitamos respuestas felices para cuestiones hasta complejas. ¿Cuáles son los mitos y prejuicios que atraviesan la comprensión de la vida y la muerte? La muerte como tal está mejor entendida en el bicho bolita o en el cactus que se va, pero no la entendemos muy bien en nuestra propia muerte, ¿no? Es decir, es como que hay mucho prejuicio para determinadas temáticas que tienen que ver con la vida y la continuidad, de la evolución de nuestra población y las capacidades adaptativas a futuro. El uso de ese saber a nivel cultural, porque no hay que tener ingenuidad, nuestro conocimiento hoy es fuente de ingreso desde el punto de vista económico, político y tecnológico, biotecnológico fuertemente, farmacológico, industrial. Entonces, no hay que tenerle miedo a las asociaciones y a las relaciones que existen entre el saber y los otros. Y por supuesto, trabajar un poco más esa perspectiva tan antropocéntrica que tenemos de que nosotros seguimos siendo los más importantes en este planeta frente a la vida y los futuros conflictos que se vienen, las próximas pandemias que van a llegar, ¿no? Pasando a otros que nos ayudan a pensar. Pasando de lo que son las crisis y entender lo que es una ruptura, a lo que nos ofrece CISEC como pregunta, y que dice, ¿qué pasa? ¿No? Es una posición ideológica. ¿Qué pasa si el modo en el que percibimos los problemas de la realidad, o que nos hacen ver, perdón, es parte del problema? Y lo que le agrega a Sousa Santo es, ¿qué tenemos que trabajar? Este saber sí, este no. Nosotros trabajamos la ciencia argumentada, no mezclemos con la fe, no mezclemos con lo esotérico, no mezclemos con lo mítico, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar a pensar un mundo tan tironeado en representaciones, ¿no? Si es por oposición o es por complementariedad de saberes, ¿no? No, son buenas preguntas. ¿Qué implica mirar el juego completo? ¿No? Hoy tenemos la suerte de hacer paisajes rápidos de lo que nos acontece en el mundo. Sacamos mapas, bajamos mapas de todos lados. Me fascina. ¿Por qué? Porque he tenido que ir a comprar el mapa, buscar el mapa en la biblioteca. En mi formación hace
50 años atrás. Hoy rápidamente yo puedo ver lo que pasa en Córdoba, nuestra provincia de Córdoba, que solamente queda el 4% de monte nativo en nuestra provincia nada más, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos saberes que tenemos y que enseñamos? Ecosistema, biodiversidad, cadenas, redes, fotosíntesis, taxonomía, genética, nutrición, conceptos que atraviesan nuestras decisiones curriculares en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, tanto de la escuela como de la universidad, ¿no? En donde son palabras que van cayendo, ¿no?, en reiteración conceptual, pero sin procedimientos y tomas de decisiones de qué hacemos con ellas. ¿Cómo hacer para resolver, aproximarse a remediar, aproximarse a interactuar más con la posibilidad de algún tipo de solución, ¿no? Hay nuevos escenarios emergentes en el mundo, ¿no? Así que lo tomamos hasta como extraños. Por ejemplo, en Islandia van a colocar una placa, mejor dicho, la colocaron el año pasado, para recordar el glaciar perdido por el cambio climático, ¿no? Utilizado con un sentido de, bueno, vayamos a verlo, a ver si nos sensibilizamos. Hará falta ir a visitar en primer plano alguno de estos escenarios que tenemos donde encontramos cada vez más gente refugiada, ¿no? Son los nuevos excluidos ambientales que van a buscar vida en otro lado, que por la guerra, el maltrato con la tierra, por el mal uso de la tierra, por el exceso de lluvias o por otras razones, buscan este famoso bienestar social, bienestar para la salud. Buscan agua, energía, tierra, salud para poder vivir. Nada más que eso, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nuevamente con todos esos contenidos que tenemos? ¿Cómo seleccionar saberes en función de estos escenarios nuevos que aparecen y que nos interpelan todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo elegir esto? Es un trabajo precioso que tiene el maestro de meterse en los verdaderos, en el juego completo, ¿no? Hoy el COVID nos obliga a remirar la historia de las otras pequeñas pandemias, las otras pequeñas endemias que no son nuevas, que ya tienen un tiempo. Ahora, ¿de dónde parecen? Que esto es magia, esto es Dios que nos está castigando, los dioses que nos castigan. ¿Volvemos a la época de los dioses o volvemos al Dios que queremos en la iglesia o en las iglesias para resolver esta cuestión? Y dejamos afuera cuáles son las rutas de la pandemia. ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado como prácticas humanas, como prácticas de desarrollo humano en este mundo, que han llevado a esta nueva red, que no es la de la ecología perfecta ni del ecosistema perfecto, y que tiene que ver con una fuerte intervención humana sobre los espacios naturales, ¿no? Una tensión dilemática sobre la cual hay que asentar conocimientos básicos. ¿Qué son las zoonosis? ¿Qué características de zoonosis hay? ¿Qué implica el tráfico de especies? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? Porque parece que hoy el problema nos atraviesa más fuertemente porque está mundializado, está transversalizado. Todos estamos en un tiempo y un espacio detenido, mirando los números, ¿no? 27 millones de infectados, 200.000 personas muertas en el mundo, pero de golpe nos sentimos mal cuando tengo mi hija, mi vecina o mi amiga con cara y rostro que está pidiendo cama para poder salvarse. O sea que de golpe estamos trabajando entre lo local y lo global, cuestiones que tienen que ver con nuestro dolor. Escenas de estas que tienen que ver con nuestras selvas. Se va la selva, se quema, se están quemando las selvas. Es como natural ver, lo vamos naturalizando de tal manera, nos genera mucho dolor, pero hay intencionalidad abajo de esto, mucha intencionalidad que no estamos enseñando bien, que no nos estamos alfabetizando claramente con ellas, ¿no? Tanto conocimiento construido para hacer esas explicaciones y entramos a hacer una interpretación muy reducida de lo que verdaderamente acontece, ¿no? Entonces, esa ausencia de juego completo tiene historia, tiene más de 100 historias en nuestra formación escolar y en nuestras propias biografías escolares, ¿no? Hay una atomización disciplinar, fragmentación conceptual y pérdida de significados integrales. Nuestro cerebro es muy lento para hacer las integraciones, ¿no? Entonces, es como que cuesta mucho articular todos los niveles de los saberes, porque hay una frágil limitación de la historicidad de los conflictos, y mucho menos pensando a futuro. ¿Cómo queremos vivir más allá del hoy? ¿Cómo será el mundo con más basura? ¿Queremos eso? ¿Cómo serán las nuevas energías? Suena bonito hablar de ellas, pero prácticamente. Una cosa será en Europa, otra cosa será en América, otra cosa será en África.
cuando todavía la gente tiene que caminar kilómetros para encontrar el agua, ¿no? Entonces, es como que hay una frágil delimitación de esa historia y pobre contextualización de esos problemas auténticos, ¿no? Tanto cercanos como globales, trabajando por la ficción. La ficción, el cine, la televisión nos ha impactado. La literatura de texto que uno vuelve a leer. Estuve leyendo nuevamente Ray Bradbury cuando hablaba de el hombre solo, el hombre sin pensamientos, el hombre aislado en la década del 20. Es decir, ¿cuáles serían la contextualización de los problemas auténticos que hace falta hipotetizar, imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta otras alternativas, complementar con otros formatos, ¿no? Como dice Sousa Santos, precisamente con otros formatos de práctica que nos den el sentido de lo bueno que implica la unicidad con la multiplicidad, ¿no? Cómo lograr acordar determinadas escalas de valores, ¿no? Donde el problema no son de los otros, ¿no? Porque hay una sobrevalorización del saber técnico frente a necesidades de desarrollo de habilidades más cooperativas y de compromiso social. Creencia, sentido común, confort cognitivo, social, solidaridad, compromiso, principios que no son precisamente de la naturaleza más humana, que es fuertemente egoísta y de sobrevivencia individual. Son habilidades de forma de pensar y de trabajar que tienen que ver con un poco más de empatía, con un poco más de aceptación del vulnerable y de aceptación de lo diferente, ¿no? Por lo tanto, todo este conjunto de formación histórica que hemos más o menos amasado cada uno en sus lugares, nos ha dado ese descrédito y la pérdida de sentido. Y ahí estamos nuevamente los profesores para encontrar los nuevos sentidos. Los nuevos sentidos porque lo merecen las generaciones que vienen, ¿no? Y acá aparecen estas voces preciosas de Stiller y La Rosa que nos dicen, ¿cómo seguimos educándonos? ¿Como técnicos o como artesanos de la sospecha? ¿No? Una palabra preciosa, la sospecha. ¿Cómo los maestros van a sospechar? Y sí, hay que sospechar más sobre las preguntas que hacemos, sobre los formatos con los que trabajamos, sobre las éticas que asumimos o que no asumimos, sobre cómo construir otras coreografías. Y acá aparece un término como que es el oficio del maestro para su propia profesionalidad, para su propio crecimiento. Es un oficio maravilloso que tiene que ver con el amasar, ¿no? ¿Quién sabe más que un maestro que conoce a sus chicos, conoce las cuatro paredes, conoce esa escuela, conoce el barrio de esa escuela, conoce la cultura, puede repensar cómo usar todo ese capital de conocimiento para darle oportunidad a pensar distinto, para darle sentido al trabajo, ¿no? Nuevas preguntas, hay que activar las nuevas preguntas, no las clásicas, ¿eh? ¿Qué es el fuego? ¿Por qué perdemos los árboles? ¿Qué características tienen las cosas que se van? ¿Cómo hacemos para entender la genética, ¿no? La genética molecular, simplemente, sino preguntas que tengan que ver con esa relación, ¿sí? Nosotros y los otros, nosotros y nuestros espacios naturales, ¿no? Es decir, preguntas que nos vuelvan a despertar la curiosidad como profesores y maestros y nos obliguen a mirar, a volver a leer, a volver a aprender, a volver a estudiar. Dicen los autores que el estudiar es como una navegación, ¿no? Es alguien que me invita a navegar por algún lugar. A lo mejor está bien que nos seduzcamos nuevamente para navegar por algunos lugares que nunca he transitado. Puede ser el arte, puede ser la política, puede ser la economía, puede ser la filosofía, puede ser la literatura, no importa, pero que nos ayude a abrir, ¿no? Nuestra fragmentación en la mirada de las cosas. ¿Por qué? Porque vale la pena en esa relación entre conocimiento y realidad volver a pensar si tanto saber científico y tecnológico que hemos acumulado, al menos fuertemente, en este último siglo, sirve para pensar y actuar para cambiar algo de este mundo, ¿no? Para los pibes en sus barrios, con sus familias, con lugares que sienten una injusticia y una inequidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué enseñar estos contenidos? ¿Quién decide lo que hay que enseñar? ¿La biblioteca, el ministro de turno o el maestro? ¿Decidirán todos? Bueno, habrá que ver qué contradicciones y discursos, ¿no? Sin sentido y apolitizados hemos construido en esos vínculos. ¿Qué cambios han ocurrido en los significados de esos saberes que hoy ameritan una mirada fuertemente, por ejemplo, evolutiva, ¿no? Con teoría de evolución, pensamiento y actuación poblacional, está bastante pobre en nuestra enseñanza porque es conflictivo enseñar esto. Bueno, ahí están los didactas de las ciencias para darnos una mano, para ayudarnos, ¿no? Acá está la asociación con sus encuentros para ir encontrando con los otros respuestas a las cosas que solo no puedo.
¿sí? ¿Qué certezas o incertezas instala este saber? Todos los saberes con los que estamos educando en la biología no tienen seguridad absoluta. Siempre hay un poquito de fractura. Siempre hay una huella en la que no podemos decir algo. Por lo tanto, habrá que dejar la pregunta que sigue movilizando y sigue ayudando a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dilemas como ejemplo, muy breve, traigo uno como para darle más contextualización? ¿Cuáles son los problemas hoy para enseñar la problemática de la alimentación en el mundo? Parte de este problema que tenemos de pandemia tiene que ver con un problema productivo, producir más alimento para más bocas. ¿Qué situaciones tenemos hoy en el mundo que nos obligan a aprender de nuevo? ¿Por qué volver a enseñar los mismos contenidos similares que uno recorre a lo largo de la currícula sobre nutrición y alimentación, que son prácticamente iguales, sin la dimensión humana y ética, sin pararnos a pensar que en el mundo se tiran más del tercio de nuestros alimentos, termina en la basura para aquellos que pueden comer y comprar la comida, y que el hambre se va cobrando 30.000 víctimas diarias, una cada 3 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia educativa que deberíamos promover? ¿Cómo amasar todo este problema con los contenidos que ya tenemos, pero con otro enfoque, con otra posición antropológica y básicamente con un poco más de humanidad? ¿Qué deberíamos cambiar, ¿no? Entonces, cuando uno mira el problema, dice ingenuamente, más falda, ¿no? Como chiste, a mí lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de ego, porque están los mapas hechos sobre cuáles son los problemas atados al tema de la pobreza y al hambre en el mundo. Sin embargo, las decisiones no son para cubrirlas, ¿no? Es decir, es como que hay que atreverse a otras preguntas sobre el tema de alimentación, cambiar las currículas, agregar frente al riesgo que implica sostener la vida más allá del nacer, hay que agregarle, aparte de enseñar los alimentos básicos, los contenidos básicos, comida, alimentación, anatomofisiología, bioquímica de la digestión, agregar otras preguntas que están ausentes en la currícula. ¿Cómo son nuestras prácticas alimentarias? ¿Por qué comemos como comemos? ¿Comerá el resto del mundo igual que nosotros? ¿De dónde viene lo que comemos? De tan procesado y manipulado hemos perdido la dimensión de sus orígenes. ¿Quiénes son los que los provocan? ¿Quiénes son los que lo hacen? ¿Comemos por gusto? ¿Comemos por salud? El placer que implica la comida para aquellos que tenemos la suerte de tenerlo, y el horror y el dolor que implica para aquellos que no la pueden conseguir, ¿no? Si todos nos alimentamos igual, la dimensión política, ¿qué significa hoy para nuestro pueblo precios cuidados en la comida para poder comer? ¿Qué pasa? Una dimensión local y una dimensión general, que siempre está atravesada, obviamente, como corresponde, esta relación entre ciencia, tecnología y sociedad, que ya lleva 40 años de historia instalada en la literatura, estudiándola en los textos y en los contextos de formación, siempre está atravesada por una polaridad. Por un lado, mantengamos la biodiversidad y el derecho a la vida, y por otro lado, ¿qué hacemos con la tecnología y la producción? Eso siempre va a tensionar, tomando este tema, siempre, porque siempre está el riesgo de la incertidumbre presente, no ausente. Por eso hoy nos incomoda tanto la incertidumbre y el riesgo, porque hemos educado pensando que siempre teníamos las cosas, ¿no? En una certeza mediana, encubierta, pero que siempre lo teníamos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo será futuro? ¿Cómo construir otros textos que nos amiguen con la mirada a la cocina, a la alimentación desde otros lugares? ¿Cómo sensibilizarnos, como dice Rancière, respecto al arte y cómo nos duele esto a partir de ver películas, usar el cine, usar la literatura, usar la fotografía, ¿no? Hoy, ¿cómo vemos y cómo miramos? ¿Para qué? Para construir otras oportunidades de pensar y pensar en opciones de transformación. En ese pensamiento lo que más nos preocupa es dejar nuestras creencias previas, ¿no? Nuestros saberes, liberarnos de ese pensamiento más antiguo, ¿no? Que nos ata, son todas esas creencias y miedos que tenemos, ¿no? Miedo a la exposición, el miedo a no saber, el miedo a sentirse excluido, el miedo a no dar respuestas, ¿no? Esa visión clásica que tenemos de profesores, mirando desde la investigación histórica que se ha hecho en el ámbito de la educación en ciencias, en donde hay un colectivo muy grande de gente que ha estado trabajando durante todo el tiempo, siempre ha tenido que ver con esto de volver a revisar ese triángulo didáctico, ¿no? Que pueden ser las mismas paredes nuevas, no importa, o están las paredes virtuales, que nos interpelan,
pero que tiene que ver con nuevos significados. No solamente con una nueva dimensión artesanal sobre los procesos de aprender y enseñar, sino una dimensión social, un sentido para el saber que está atravesado por esa dimensión humana, a las relaciones interpersonales, ¿no? A la comunicación, al respeto, respeto a la diversidad, respeto al pensamiento divergente, logrando consensos más democráticos, respetando la afectividad y los valores. Muchos de nuestro conocimiento no tiene sentido y por eso muchos alumnos abandonan la escuela porque no le encuentran escalas de valores frente a la vida en donde los problemas son muy acuciantes, ¿no? Entonces, como el qué, el por qué, el cómo y ese cuándo, ¿no? Deberían tener un espacio mucho más dinámico, más incierto y más sospechoso de encontrar oportunidades mejor para hacerlo. Y acá vienen un montón de gente, un montón de gente desde hace más de 40 años, yo soy la más viejita de todos acá, vienemos transitando, buscando cuáles son las metas de la educación. Acá a este costado hay un ramillete de gente nueva, que es la que está hoy acá trabajando en este evento, ¿no? Algunas fotos encontré, otras no las pude encontrar. Hay gente más viejita que está jubilada, gente muy joven, Dante, Viviana, Miriam, Tere, Mari, Maricel, Nancy, Alejandro, Leonardo, Leticia, Gustavo, como poner gente que está ahí amasando algo que ya hace mucho tiempo que sabemos. Hay nuevas metas en la educación, nuevas metas a volver a instalar. Las metas de la década casi del 70, ustedes eran muy jóvenes, pero yo ya las tenía en mi formación y dábamos vuelta. Construir respuestas, no dar soluciones, frente a situaciones conflictivas y dilemáticas a escala local y global. Y hoy sería humanizar los saberes y trabajar los mundos posibles que plantea tanto Freire, ¿no? Paulo Freire, Puter, todos los que han seguido una pedagogía por la liberación. Conocimiento para permitir vivirnos mejor, cada uno en su contexto. Por lo tanto, hay que hacer una inmersión en la cultura científica como una tarea abierta, creativa, sabiendo que está cargada de todas estas tensiones discursivas, pero contextualizada en los problemas muy específicos que plantea la enseñanza y la investigación científica actual. ¿Cuáles son ellos? Para eso está toda la literatura organizada que van a poder leer en la revista, por lo menos de ese largo tiempo, y más atrás todavía. O sea, conocimiento disponible para tomar mejores decisiones. Aquí aparece la racionalidad argumentativa que necesita el maestro, vinculado a ese amase de las problemáticas que cada vez son más: ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, ¿no? Con esa mirada que nos invita a hacer CIFEC, a mirarlo de manera mucho más amplia, no tan fragmentada y de acuerdo a nuestras propias convicciones o nuestros propios temores, ¿no? Evidentemente que tenemos una disciplina maravillosa. Nuestras ciencias biológicas tienen un valor epistémico y cultural muy, muy, muy importante, sobre el cual hay que volver a mirarlo, ¿no? Y este es un buen tiempo, un tiempo de paciencia, un tiempo de espera, en donde, por ejemplo, la salud ha subido de categoría, ¿no? Si la salud estaba muy abajo en los índices y los rankings, lo más importante era ganar dinerito y ser exitoso, y resulta que ahora la salud ha pasado a ser un valor social, comunitario, ¿no? Que se instala de manera diferente en todas las geografías del mundo. ¿Cuál es el valor de nuestro saber? Que los conocimientos y la manipulación de la vida, no es solamente cuáles son las vidas, sino la manipulación, tienen un devenir político nuevo. Por lo tanto, necesitamos volver a aprender de ellos, ¿no? Enriquecernos con otros saberes. Esos conocimientos se expresan hoy en múltiples áreas: productivas, estéticas, alimenticias, de bienestar, salud, consumo, mercado, famosas ETS. Por lo tanto, no podemos despegarlos de ellos. Necesitamos articularlos mejor. Pero reclama esa posición humanista y una actuación colectiva. Establecer acuerdos para democratizar esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, la educación en el ESI, la educación ambiental, la vida artificial, la robótica, las creencias, reclaman de trabajar de manera mucho más horizontal y a lo largo del tiempo. Ahí aparece el valor de la sustentabilidad, no económica, sino cognitiva y social. Es un saber que no tiene certezas absolutas, ¿no? Por lo tanto, instala esta cosa de la polaridad ética, pero tenemos que vivir con la polaridad ética, porque vivimos, no todos miramos igual el mundo, ni todos queremos el mismo mundo. Entonces, como dice el poeta, uno tiene que saber de qué lado se pone, de un lado o del otro, o en el medio, pero eso
para la biología y para la vida y sostener la vida es muy valioso, ¿no? Necesita articular esos saberes múltiples en sus distintos niveles de complejidad. O sea, acá aparecen esas combinaciones en donde yo si hablo de la biotecnología no la puedo poner solamente como la maravilla, tengo que mostrar los dilemas que la biotecnología hoy está planteando a futuro, ¿no? Y que interpelan la cotidianeidad, en lo micro, en las rutinas, en las prácticas, a pesar de que el conocimiento parecería que ya está como instalado. Pero de todas maneras, al momento de decidir si me hago una inseminación o me hago un aborto, aparecen las opciones, ¿no? Es decir, porque el conocimiento está disponible, pero la significación sobre el mismo todavía en algunos casos va como más lenta, más atada a esas creencias, prejuicios o tradiciones, ¿no? Y por supuesto que reclama fuertemente nuestra biología un enfoque evolutivo en su enseñanza y una perspectiva ecocéntrica sobre la vida. No somos los únicos que estamos en este planeta. Entonces, cuando se quema el monte, se está quemando vida. Alguien provoca asesinato masivo. Es decir, está dejando una parte de la vida afuera de nuestras oportunidades. Por lo tanto, todo este mundo, no podemos mirar más la biología aislada de esa relación cada vez más intricada. Sociedad, naturaleza, cultura, tecnología. No podemos aislarla, no la podemos dejar solamente fragmentada a unos saberes teóricos o prácticos del aula de biología, sino hay que sacarla fuera. Para sacarla fuera hay que mirarla en este triángulo, ¿no? Por supuesto, sustentablemente, porque uno pretendería que este mundo convulsionado y cambiante, lleno de crisis y de nuevas pandemias, tenga la suerte de ser habitado por gente que lo pueda pensar de una manera diferente y construir escenarios de mayor justicia social. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con otros, lograr estas alfabetizaciones científicas transversales, ¿no? Más democráticas, ¿no? Crear trabajos que nos permitan estar asociados con otros, institutos entre institutos, será un lugar pequeño, no importa la cantidad, importa el estar con el otro. Y ahí uno va encontrando otras oportunidades y posibilidades, porque nuestras capacidades están limitadas. Por lo tanto, la construcción de esos espacios saliendo del aula nos va a dar una riqueza y una confiabilidad en lo que estamos haciendo, al menos solidaridad en buscar respuestas juntas, ¿no? Crear otros materiales, otros textos, ensayar esos textos, practicar las famosas ensayos didácticos, probar los materiales, trabajar con lo que los pibes traen, recrear, invitarlos a construir esos relatos, otras narrativas, otros debates. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la motivación y al sentirse incluido, ¿no? Nuestros alumnos sienten que muchas de las prácticas son solamente para estar, no para vivenciar. Por lo tanto, el ensayo didáctico del profesor y del maestro, buscando siempre a alguien con quien interpelar su discurso y con quien tratarlo, para eso están los institutos, toda esta gente que está trabajando en el colectivo de la investigación y de la didáctica de las ciencias, y que por supuesto hoy con las redes, miren qué maravilloso es, que hay 800 personas al menos en este lugar, del cual yo solamente estoy diciendo una. La maravilla de la magia de la imagen, ¿no? Por lo tanto, cerrando ya, una pregunta que la recuperé, que es la de Zizek, y dice, ¿qué pasa si el modo en que percibimos el problema es parte del problema? ¿No? Cuando uno revisa la historia, de ahí la importancia de la historización y la contextualización, ¿no? Fíjense qué interesante cómo la ubicación del hombre en la historia, siglo IV a.C., dónde estaba ubicado el hombre en la estructura jerárquica del desarrollo de este planeta, ¿no? El valor del conocimiento y quiénes eran los que podían pensar. Pasamos a otros momentos históricos, tanto con la intervención de la Iglesia o con la intervención de la cuestión de los reinados, ¿no? El siglo XV, XVI, XIV, XIII, la ubicación del hombre siempre es vertical. Las representaciones son verticales. Ni hablar del árbol de Haeckel, ¿no? En el siglo XVIII, cuando hizo la distribución de la biodiversidad, ¿no? O sea, cuánto cuesta representarnos a la par de los otros, ¿no? En la misma ecosistema o la cuestión ecológica, ¿no? Y la dinámica de la interacción ecosistémica en la que ni siquiera figuramos, ¿no? Se figuran los otros y acá todavía, ¿no? Seguimos mirándolo igual. Fíjense cómo lo recupera el capitalismo, donde sigue poniendo a aquellos que son los mejores, los que más ganan, los que pueden, en un lugar y el resto lo sostiene.
decir, el problema es qué está pasando con nuestro antropocentrismo y ya hoy a esta altura con la distribución de oportunidades, ¿no? Y las posibilidades que ofrecemos para mirar el mundo para más adelante, ¿no? Por eso recupero dos ideas para cerrar que me gustaron, ¿no? Que es la idea que lo dice lo dice el poeta, pero también lo retoma Sousa Santos, dice que la utopía es infinita, ¿no? Que caminamos y se va alejando el horizonte. Diría Sousa Santos que lo más maravilloso de la utopía es la paciencia que vamos construyendo para sostenerla, ¿no? Me gustó esta escalera que sube y dice, la gente de la renga dice, ¿hasta dónde? Si ya voy cruzándola, ¿hasta dónde? Si yo nunca puedo llegar, ¿hasta cuánto? Que nunca sé, perdón porque no lo puedo ver, ¿hasta cuánto que nunca sé el horizonte? Siempre es un peldaño más, ¿no? Sí, ¿hasta cuándo? Y hasta siempre, es decir, esta búsqueda permanente, ¿no? Que dice Mariana Garcés, que es una filósofa muy interesante, española, dice, necesitamos un pensar crítico, ¿no? Esto de volver a hacernos preguntas, que pueda discernir y discriminar los significados actuales, pero que desarrolle imaginación, creatividad para transformar nuestras representaciones y visiones de futuros muy amenazados. Como dice el Principito, veo humanos, pero no veo humanidad. Por lo tanto, la invitación es a ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Y demoler aquello que nos parece que es una buena oportunidad transitando esta pandemia, que va a ser sustentable en el tiempo, para ver qué cosas estamos dispuestos a apostar, qué cosas no queremos volver a hacer. Muchísimas gracias. Lo perdimos, Alfonso. Entro. Bueno, lo dejo compartir, perfecto. Ahí lo dejo, muy bien, muy bien. Si hay comentarios o preguntas, Mari. No sé. Bueno, muchas gracias, Alcira. Nada, Y un gusto. bueno, las y los participantes te siguieron atentamente, aportando no solo preguntas, sino reflexiones, sugerencias, Bueno. incorporando autores, ¿sí? Bueno, traté de sistematizar un poco las preguntas, ¿sí? Algunas tienen, digamos, fueron preguntas y después vos ya comenzaste a responder, ¿no? Una tiene que ver con esta cuestión de la perspectiva evolutiva, la ausencia de una perspectiva evolutiva, si refuerza esta visión antropocéntrica, ¿no? Después otra, cómo esta visión antropocéntrica y la cuestión de la preservación ambiental y demás, tienen que tener relación con las políticas educativas, ¿no? Si tienen relación, ¿sí? Claro. Otra pregunta apunta a ver cuál es el corte que hay que hacer entre los saberes científicos académicos y los saberes a enseñar. Preguntan si es en la enseñanza secundaria obligatoria o en la formación de profesores, ¿no? También preguntan de qué forma la formación docente acompaña este tipo de propuestas de enseñanza, ¿sí? Ese sería un primer bloque. Después te paso las reflexiones y comentarios. ¿Cómo no? Bueno, en realidad el mundo ha estado, el desarrollo cultural histórico ha sido producto del pensamiento humano, ¿no? De los hombres, nuestras prácticas. Por lo tanto, la visión antropocéntrica siempre va a estar. Somos nosotros los que hemos creado, supuestamente, inteligencias en este mundo. Hemos subestimado las capacidades adaptativas e inteligentes de los otros organismos, ¿no? Que componen el ecosistema a sostenerse, ¿no? Y el conocimiento nos ha servido para darnos cuenta que las plantas son muy importantes porque nos dan el oxígeno, pero queda en una cuestión casi de
orgullo de sentido común, porque a la hora de ver las prácticas reales que hemos construido, tanta información sobre cómo cuidar el oxígeno, precisamente van a contrapelo. Es decir, cada vez tenemos menos árboles, hay que reconstituir el bosque, hay que volver a crearlo. Si quiere decir que hay una disociación entre la práctica cultural y lo que el conocimiento habilita o permite pensar. Por lo cual, la forma, suavemente, es ir corriéndonos, como hace más de 60 años los enfoques ambientales vienen proponiendo. Es decir, hay que empezar a discutir el espacio de la práctica humana en la relación con la naturaleza, esa relación entre sociedad, naturaleza, tecnología y cultura. ¿Quién va a dejar de usar un celular hoy? Fíjense la paradoja que estamos viviendo. Para sacar coltón, que es el mineral que se utiliza fuertemente para los celulares, que lo utilizan las grandes empresas como Amazon, se necesitan por lo menos un kilo fuerte. Un kilo mata por kilo 2 niños que se mueren para sacarlo, porque hay que sacarlo de minas que están abajo de la tierra, ¿no? Entonces, el coltón que utilizamos nosotros para hacer nuestros celulares se lleva la vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica el seguir usando determinado recurso, ¿no? de la naturaleza y de la tierra para nuestro bienestar? ¿Qué bienestar? ¿De qué bienestar estamos hablando? Por lo tanto, la discusión es un bienestar que está ubicando el bienestar como el de la tierra, el bienestar de las otras vidas, no solamente de la nuestra. Es decir, corrernos de ese triángulo vertical muy fuerte en el que siempre estamos nosotros como los que decidimos la vida o la muerte del resto de la cadena biológica, ¿no? Y en este caso, qué notable, una partícula de 0,06 micras paraliza, condiciona y nos aísla de nuestra vida cultural, ¿no? Así como para volver a pensar, por supuesto que al atravesarlo nos tenemos que meter con las decisiones políticas que hay sobre esto. ¿Quién decide qué se hace con la tierra? Y acá, obviamente, enfoques ambientales hace rato que vienen postulando como los enfoques de salud esta fuerte articulación con las decisiones en las prácticas de la gestión, que son prácticas no de partidos, sino prácticas políticas argumentadas, consensuadas, votando, levantando la mano a ver qué se prioriza, ¿no? Y por supuesto que no es solamente para los gobernadores de turno, sino que tiene que ver con nuestro compromiso social y político, nuestro compromiso como actores, ¿no? Nuestro compromiso como ciudadanos de derecho. Hace no más de 40 años se sacó una ley de derecho a la alimentación en el mundo, ¿no? Todos tienen derecho a comer en el mundo, pero se sigue muriendo gente. ¿Quién decide esa diferencia? Deciden las prácticas políticas. Por lo tanto, dejar afuera el actuar humano, la antropología de esas prácticas, el pensamiento, que a veces va por otro carril absolutamente diferente, ¿no? Que implican un modelo de consumo, un modelo de forma de vivir. ¿Quién renuncia al celular? ¿Quién deja de usar el auto? Hoy estamos imposibilitados de salir, el auto está lleno de tierra, no se usa, hay que caminar y usar la bicicleta, pero obligado. ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Cómo usaremos los nuevos autos frente a la relación esa extraña que hemos establecido con nuestro tiempo y espacio? Por lo tanto, como para decir que el antropocentrismo no se va a erradicar de golpe, pero sí que habría que estar ubicándolo en un lugar un poco más humilde, un poco más considerado, un poco más crítico, ¿no? No tanto como que la culpa la tiene uno, sino que hay un problema del todos, ¿no? De responsabilidad colectiva. Y en ese sentido creo que el enfoque evolutivo es un enfoque que todavía creo que no está debidamente instalado, porque es muy fuerte la presencia del hombre sobre el resto, esta concepción tan verticalista, que lo evolutivo que ha hecho, le ha pegado un golpe de narcisismo al hombre y le ha dicho, señor, usted está casi en la misma altura que el resto. Nosotros formamos parte de la biología poblacional del mundo, ¿no? Aparte de seres culturales, somos mamíferos, nos podemos enfermar igual que el resto. Este golpe, ¿no? al narcisismo, digamos, humano, todavía no está debidamente instalado, ¿no? Entonces, no es enseñar la teoría tal cual la dijo Darwin, sino cómo se expresa hoy la mirada evolutiva en los estudios que se hacen en taxonomía, en clasificación, en genética, ¿no? Es decir, cómo es esta cosa de la adaptación rápida que tiene el virus a sus escenarios, o tienen las bacterias. Eso con entender algunos principios básicos de
de la evolución nos permite acercar interpretaciones. ¿Qué pasa con la manipulación genética? Las nuevas semillas, las semillas transgénicas, todo eso se puede explicar desde un tipo de principio evolutivo, artificial, natural, pero que implica que uno vuelve a estudiar diferente, ¿no? No sé si sirve esto como para empalmarlo con la otra pregunta, que tiene que ver cómo cortar entre saberes que son propios de la disciplina y los otros saberes. Bueno, yo creo que este es un ejercicio maravilloso y fantástico que deberíamos hacerlo en la formación de los profesores, en la formación de las nuevas miradas, en donde no hay un principio en el libro número 2 que dice ¿dónde corto el tema? El tema se va cortando, el problema y el enfoque de este tema va a tener que ver con cada lugar. No es lo mismo enseñarlo acá en la provincia de Córdoba, el mismo problema, ¿sí? Que enseñarlo en Buenos Aires, que enseñarlo en Bolivia, que enseñarlo en Uruguay, porque cambia la contextualización y la historicidad de esa problemática. Por lo tanto, el recorte va a tener que ver con cuestiones muy contextuales, locales, pero a la vez de reflexión global. Esto no es solamente un problema nuestro, es un problema mundial. Parecería ser que todos estamos sacando los montes y las selvas, ¿no? Pero hay otros que ya están construyendo prácticamente todo bajo el vernáculo, porque no tienen más donde construir. Pero siguen colonizando otras tierras, buscan otras tierras donde comprar, hoy los satélites lo permiten, y van colonizando otra tierra donde van cultivando o van sembrando otras cosas. Entonces, uno tiene que adoptar un criterio de no ingenuidad frente a esta relación entre conocimiento disponible, tecnología, prácticas culturales, ¿no? Y cómo queremos vivir. Prácticas culturales que no son iguales. No comemos igual, ¿sí?, en nuestra geografía y territorio, ni usamos los mismos recursos de la misma manera, ni valoramos la biodiversidad de las mismas formas, ¿no? Entonces, es como un trabajo, por eso es una mase, por eso es un oficio, ¿no? Es una tarea preciosa que la tiene que ejercer nuevamente el maestro, pero no solo, ¿no? Es en grupo, aprendiendo a trabajarlo en la formación, aprendiendo mientras está dando clase, vuelve a ensayarlo y vuelve a trabajar con otros, hoy lo puede compartir mediáticamente, hay revistas que se lo reciben, hay grupos de discusión y debate, compartir cómo estoy trabajando esto, y eso va a ir creando innovación, eso va creando novedades, ¿no? Y en eso me apoyo a una formación docente que salga también de la biblioteca, con el buen sentido, ¿no? Y que ayude a mirar el mundo distinto y a relacionarse, ¿no? A articular cosas. Una formación docente que debe ser sostenida a lo largo de toda la formación de un maestro. Pero no cualquiera, sino aquella que también va identificando los mismos grupos de profesores que son necesarias de acuerdo a su geografía, ¿no? A su geopolítica y cultural de sus propios lugares, ¿no? Que eso va haciendo pequeñas asociaciones, pequeños vínculos y regionalizando interpretaciones que hace falta, ¿no? No solamente desde la escuela, sino con el barrio, con los clubes, con las vecinales, con las ONG, con otros espacios, ¿no? Contribuye un poco, pero es como para completar lo que más o menos había dicho antes, ¿no? Queda abierto, obviamente, ¿no? Queda abierto a un trabajo. Creo que hay un trabajo intelectual muy profundo de parte del profesor y del maestro que hay que reconocer. Creo que no lo puede hacer en soledad. Mi interpretación es, hay que buscar coequiper, coayuda, ¿no? Solidaridad cognitiva, solidaridad y democratización todo el tiempo, con otros, ¿no? Ahí se aprende mucho. Pero también hay que ejercer humildad. Uno tiene que a veces aprender a dejar actuar, a dejar que los otros hablen. Esos son los saberes múltiples, ¿no? Hay ignorancias que hemos construido, por ignorancias que tenemos, perdón, que las hemos tapado con soberbia, ¿no? Negamos los saberes de los otros, de los artesanos que trabajan la tierra, de los que viven con otras condiciones de vida, es decir, porque su palabra ha estado negada históricamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que incluirlos, porque hace más ricas nuestras clases. No sé, señora. Bueno, hay muchas intervenciones y reflexiones en torno a los cambios en la formación docente, a los cambios de los currículum de la escuela secundaria, que resultan necesarias para poder integrar estas propuestas.
También hay recupero de una idea de Morem, de educar para una identidad terrenal, ¿no? Después hay otro recupero del concepto de acontecimiento de Lazzarato. Claro. También se habla de la vinculación entre la investigación y la formación y de formar redes de investigación con los institutos de formación docente. También, bueno, reconocen tu aporte, te felicitan, te saludan, te agradecen toda esta exposición. Creo que traes la pedagogía a la didáctica, ¿no? Y haces esta vinculación de las finalidades educativas en general y cómo la enseñanza de la biología podemos vincular la enseñanza de la biología a esas finalidades pedagógicas, ¿no? Bueno, hay docentes de todo el país, de otros países, que te saludan afectuosamente. Gracias. Muchas gracias, gente. Sí, y sí, yo claro, felicito gracias. este esfuerzo grande que ha hecho la asociación con las universidades en estos momentos en la que, bueno, necesitamos volvernos a sentir cerca de los otros, ¿no? Entonces, lamento no poder verle los rostros, las caritas, las miradas, las bromas, las sonrisas, pero sé que van a venir esos momentos, ¿no? Y aparte uno ya los tiene encarnados a esas miradas, así que agradecida. Yo creo que tenemos unas disciplinas que es una invitación muy grande a revisar lo que hacemos. Cuando uno habla de los currículums que hay que cambiar, uno tiene que volver a pensar los planos de ese currículum, ¿no? ¿Quiénes son los decisores sobre ese currículum? Y en última instancia, ¿cuál es el protagonismo que nos cabe a nosotros como intelectuales formados para pensar algo más? Entonces, si es para recitar las características del bicho bolita, las características de las plantas, los formatos, las respuestas genéticas, las características, de eso ya no nos hace falta que estemos nosotros, ¿no? Sí, me parece que acá hay una resignificación fuerte del trabajo del maestro, es decir, de volver a posicionarse como alguien que ayuda a pensar el mundo que viene, utilizando los conceptos, por supuesto, pero no solamente conceptuales, teóricos y modelizados, sino también procedimientos en acción. La investigación actuada, esa que piden, es eso, investigar actuando, pensar reflexionando y gestionando nuevas oportunidades. Esas son las tareas más maravillosas que podemos pedirles a nuestros futuros maestros, porque tenemos territorios bellos desde el punto de vista del paisaje natural, todavía, aún intervenidos y atropellados como están, con ecocidios por todos lados. Entonces, bueno, hay que sostener esas vidas, pero cambiando la visión tan antropocéntrica que tenemos respecto a esa relación, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Bueno, te deja su saludo Nora Valeiras. Encantada de saber, compañera de la vida. Gracias, Sí, muy amable. compañera y fundadora de la asociación y de la revista. Gracias, Nora, por estar. Bueno, antes de despedirnos, quiero hacer unos avisos parroquiales, hacer unos avisos en términos organizativos del encuentro, ¿sí? Primero decirles que la presentación que utilizó Alcira va a estar disponible en el aula virtual, que la conferencia va a estar publicada en las redes de la asociación y de la revista en los próximos días, no nos la pidan hoy porque no va a ser posible, pero la conferencia va a estar en las redes, así que van a poder volver a ella. Esta tarde tenemos un panel a las 18 horas. La participación en el panel es a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro, a las 18, es abierta, convocamos, invitamos a todas y todos a participar. Respecto de las mesas de trabajos donde se van a exponer las
ponencias, las comunicaciones que se presentaron, se realizan en el aula virtual de la Universidad Nacional de Río Negro. A las mesas de trabajo van a poder acceder todas y todos los inscriptos en el encuentro. O sea, para acceder a las mesas de trabajo, a las ponencias, debieron estar inscritos en el encuentro. El link, todos los links están publicados en la última circular, en la tercera circular, ahí van a encontrar toda la información con la cantidad de ponencias, la distribución. Las mesas de trabajo se formaron en foros y son 12 foros distribuidos en 4 mesas, 4 ejes del encuentro. Bueno, espero que no se me haya escapado ningún detalle y nos seguimos viendo. Y muchas gracias de corazón para todas y todos, y Alcira, un abrazo grandote que en algún momento nos lo daremos. Buenos días, muchas gracias.